Quiero darle la bienvenida a Daniel Bernaghi, también está con nosotros, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar y doctor en Ciencias Políticas. Daniel, bienvenido, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Idani, a Jairo y a todos quienes nos están viendo en toda América. Daniel, Venezuela es el tema, es lo que venimos conversando, seguramente estabas escuchando. Llegamos al punto de la mesa de la unidad, el planteamiento de gobernabilidad que hoy hace a los venezolanos, y me gustaría comenzar también con tu opinión en relación a esto, para entrar en otro tema que también me parece importantísimo: la clase política o la dirigencia política y la calle en Venezuela. Ambos buscan lo mismo, no sé si de la misma manera en este momento, pero me gustaría tener tu opinión en relación a la intervención de los partidos que conforman la mesa de la unidad el día de hoy. Sí, bueno, ese pronunciamiento o ese pacto, ese documento, siempre es de fundamental importancia porque de alguna manera pone en blanco y negro, literalmente lo pone sobre papel, cuáles son las intenciones de quienes dirigen aquella parte de la sociedad que está por alrededor del 90%, que es la parte de la sociedad civil que adversa al actual gobierno nacional, no solamente a su presidente, sino a todo el conjunto de políticas que han llevado al país hasta esta situación. Tener eso en blanco y negro es sumamente importante y eso se conoce como un pacto de gobernabilidad. Gobernabilidad significa que más allá de alianzas se van a construir coaliciones políticas que no tienen por qué estar de acuerdo en todo, pero tienen que estar de acuerdo en que primero de este sistema hay que salir, que es un sistema que entendemos por supuesto como una dictadura desde todo punto de vista, pero que además la forma de ir hacia la recuperación o la institucionalización de la democracia tiene que ser concertada, no tiene que ser unánime, y eso es una cosa que me es muy importante para poder responder su segunda pregunta. Los pactos de gobernabilidad son pactos de principios, no son pactos de procesos. En ese sentido es que el documento es vital, es importante, porque además está suscrito por la totalidad de quienes dirigen lo que entendemos como una oposición. Pero el segundo paso es entender que la sociedad venezolana ya dejó de ser solamente una sociedad que iba cuando la convocaban a las marchas, iba cuando la convocaban a manifestar su intención de votación en un acto simbólico relevante, sino que es una sociedad que decidió despertar desde todos los puntos de vista y tomarse en sus propias manos la búsqueda de la libertad y de la democracia. Obviamente tiene que ser así, porque eso está en el ADN del venezolano. La libertad y la democracia están en el ADN del venezolano. Y la sociedad ya no es una sociedad, digamos, obediente o sumisa ante quienes considera que debe obedecer o estar a la voluntad de, sino es una sociedad que tiene dentro de sí incorporado un modelo de vida que desea. En este sentido, digamos, mi esperanza, mi expectativa y mi deseo es que los líderes que suscribieron ese pacto, que es un pacto también de élites, entiendan que la sociedad civil es un componente de casi 30 millones de personas a los cuales no se les puede dar la espalda. Pero no se trata solamente de frenar o no la constituyente, se trata de un nuevo modelo de país. Ok, le voy a pedir a los dos que seamos más breves en la respuesta para poder tener un intercambio, o solo voy a llegar a una o dos preguntas para ambos. Y Dania, pero es que somos dos profesores, a veces tenemos dificultades con esto. No, por nos favor. Cuesta, estamos muy acostumbrados a dar clases, Jairo, estamos de acuerdo. Por favor, más corto. Si un pacto de gobernabilidad es una concertación entre los actores principales, mi pregunta es, también señaló Daniel que es un pacto firmado por las élites, entendería que por las élites políticas. ¿Esta concertación no está abarcando en este momento a la sociedad venezolana? Es decir, la Mesa de la Unidad marcó la hoja de ruta, llamó a un paro para el día de mañana jueves.
Sin embargo, toda la semana han habido actividades, trancones, diferentes cierres, protestas en muchos lugares del país. Hay una disonancia entre la clase política en este momento y la calle, Jairo. No creo, y Daniel, yo creo que dentro del análisis de Daniel, que comparto desde todo punto de vista, se incluye la sociedad, porque cuando hablamos de élites en un proceso democrático, más aún cuando representan ideales liberales, hay que tener en cuenta que ellos tienen un mandato que ha sido entregado particularmente por la sociedad, por los venezolanos. No sé si Daniel me vaya a corregir en esto, pero noto muchas características quizás teóricas de lo que decía en su momento Samuel Huntington, ese famoso profesor norteamericano, en relación con los pactos de las élites. Hay que hacer ciertos pactos para garantizar con el transcurso del tiempo no solamente los mejores márgenes de gobernabilidad bajo una democracia, sino que la representatividad juegue un papel determinante, que los deseos y anhelos de la sociedad sean reflejados en el mandato por cuenta de estas élites. Daniel. Totalmente de acuerdo con el profesor Jairo, sin duda alguna, y de hecho creo que me leyó muy bien que el modelo mental que yo tengo es el de Huntington, y en particular mucho lo que tiene que ver con las olas democratizadoras. Sí. Venezuela, obviamente, es un país que ha marcado pauta muchas veces en la historia del continente, y esta vez también de alguna manera le toca ser un modelo a seguir, no solo de gobernabilidad, sino de gobernanza, de la capacidad y la eficiencia que tenga este pacto, de ir hacia las bases, habiéndolas escuchado primero y generando un gobierno de unidad nacional, pero donde el concepto de unidad no sea de partidos políticos, sea de las distintas formas de entender la política y la sociedad que de una u otra manera, con más o con menos intensidad, ha acompañado a la MUD, pero en esta oportunidad es quien marca la pauta y es la MUD y los distintos partidos quienes tienen que obedecer el mandato de la sociedad civil. Es un pacto que tiene que incluir además a ese sector del chavismo descontento o disidente, que es algo que yo creo que sobre lo que hay que hablar, porque hay gente dentro de los sectores opositores que piensan que en una transición o en un cambio de gobierno habría que borrar todo lo que tenga que ver con el chavismo, y así no se construye hasta donde yo pienso, pues no se construye una nueva sociedad. Y Daria, hay que tenerlos en cuenta por diferentes factores. Primero, porque son sociedad, hacen parte de los venezolanos, también tienen anhelos. Yo creo que en los últimos años somos conscientes en Venezuela y en América Latina que un sector muy importante que antes respaldaba las ideas del socialismo del siglo XXI se encuentra en una situación de descontento popular con ese modelo, de desencanto, y quieren también tener la oportunidad de soñar con un país diferente. Yo creo que en estos momentos, cuando hablamos de pacto de élites, particularmente de la perspectiva de la democracia liberal, hay que tenerlos en cuenta ellos, y el modelo gira en torno de eso. Ya lo decía en un comienzo, no sé qué opina Daniel sobre el particular, pero fíjate, el primer punto es justicia con acento social, y hablamos de resolver la crisis humanitaria. La crisis humanitaria no solamente afecta a los venezolanos que están con la MUD, afecta a toda la sociedad venezolana, sí. Y el papel y las ideas y la representatividad que tenga un sector del chavismo es determinante en la estabilidad política. No, bueno, y además tampoco podemos ocultar que hay figuras del chavismo que están jugando un papel importante en este momento, como la fiscal general Luisa Ortega Díaz, por ejemplo. Sí. Daniel. Sí, bueno, yo coincido completamente con los dos. Primero, por eso yo trato de no hablar de chavismo, porque para mí, yo en este momento me importa muchísimo más apuntar a lo que ustedes comentaban y Jairo remarcaba, que es el concepto de justicia. El concepto de justicia tiene sentido cuando estamos hablando de sociedad. Esa sociedad es en sí misma diversa y tiene que incluir a todos los ámbitos, todas las clases sociodemográficas, todos los esquemas ideológicos habidos y por haber, pero dentro de un esquema de construcción de Estado de Derecho. Y en este momento, para mí, el concepto de Estado de Derecho y el concepto de justicia es mucho más importante que el concepto de ideología. El concepto de justicia es automáticamente incluyente de todas y de cada una de las facciones y de las aristas y de las facetas que tiene una sociedad. Entonces, yo creo que por ahí es que viene la cosa, en un pacto, pero quizás mi única preocupación con el documento es que el documento
de alguna manera toma un poco como obedientes a esas Fuerzas Armadas de cara a ese pacto de gobernabilidad, y el extinto expresidente Chávez realmente le dio una beligerancia de la cual hoy estamos pagando las consecuencias. Venezuela es lo que es porque es un sistema pretoriano, y eso también va a haber que ajustarlo, y mucho y muy pronto. Me encantaría profundizar más en todo esto, porque también creo que es importante dejar como claro que tanto la élite política con el pacto de gobernabilidad, nombrando a los nuevos magistrados el próximo viernes con esta convocatoria de mañana, así como quien llama a una huelga, así como quien tranca una calle, finalmente todos son venezolanos y todos buscan el bienestar común para todos, tener la oportunidad de salir. Una nueva Venezuela. Exactamente, claro. Todos buscan una nueva Venezuela, cada quien a su manera. Y cuando hay sectores que presionan más que otros, pienso también que tiene que ver, bueno, con la desesperación producto de todo lo que ustedes dos han dicho, de la pérdida de calidad de vida en toda la dimensión de esta frase y de lo que hemos hablado incansablemente en este programa. Pero no quiero dejar por fuera, porque quiero ir a algunas frases, y quiero igual conversarlo con los dos, de la intervención de Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que participó hoy como testigo en la sesión especial sobre el colapso del Estado de Derecho en Venezuela. Lo hizo ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta del Senado en los Estados Unidos. Transmitió NTN 24 lo que fue la intervención de Almagro, y luego parte, o casi completo, lo que fue el intercambio de los senadores que allí se encontraban con el secretario general de la OEA. Algunas frases, por ejemplo, habló de los derechos humanos, oigamos. La violación sistemática de derechos humanos y libertades básicas es el peor ataque en contra de la Constitución. El régimen propone más abuso, más represión, cada vez menos libertades, y se propone desinstitucionar la Asamblea Constituyente, una asamblea impuesta por el gobierno sin el pueblo y en contra del pueblo, creando la voluntad, poniendo la voluntad del gobernador por encima del pueblo y por encima del voto directo. Hice eco también de lo declarado por la Misión Episcopal Venezolana. Ese proyecto busca imponer un régimen dictatorial en el país, privilegiar unos votos sectorales sin respeto a la gente y sin respeto a la idea de elegir y ser elegido bajo respetos constitucionales, ni siquiera bajo los porcentajes de distribución territorial. Por encima de eso, la Asamblea Nacional Constituyente tendría poderes superconstitucionales con el propósito de eliminar los cuerpos estatales actuales, sobre todo la Asamblea Nacional, elegida legítimamente por el pueblo. Es el derecho y la responsabilidad de todos los ciudadanos participar en decisiones relacionadas con su desarrollo. Es uno de los temas que Almagro trató, porque creo que se dio un repaso de toda la situación de Venezuela. Jairo, hace unos minutos yo le preguntaba sobre la figura de Almagro en este momento y en lo que se había convertido, pero quiero preguntarle a Daniel lo que significa Almagro para los venezolanos dentro de esta lucha, bueno, porque es alguien que de alguna manera ha tomado partido, si bien por la democracia, bien por una mayoría del pueblo venezolano que está buscando regresar a ella. Lo voy a hacer a través de algunos números, lo que usted me pregunta. Uno, en estos 100 días de protesta, un poco más, alrededor de 100 muertos. En 18 años, 300.000 asesinados por la violencia en las calles de Caracas, como bien lo dijo Jairo. Centenares de miles de secuestrados. Millones de personas que perdieron su calidad de vida, cientos de miles de exitosos y productivos empresarios que quedaron en la ruina y que fueron expropiados. Almagro es la voz de ellos en el mundo en este momento. Es la voz que clama justicia, que clama libertad, que clama democracia. Pero voy a volverlo a decir.
es la voz que clama justicia de todas aquellas voces, de todas aquellas víctimas de este sistema que no solo se inició con Maduro, que está terminando con Maduro, pero que inició en su momento el expresidente Chávez. Y Almagro es la voz de la justicia para Venezuela. Almagro, que a su vez también es la voz, Jairo, de los demócratas del mundo, como me decía el presidente Pastrana hace unos días atrás. Es una voz que se suma, o quizás es una de las voces más importantes dentro del coro que conforman otros, expresidentes como Laura Chinchilla, o Vicente Fox, o Miguel Ángel Rodríguez, o Tuto Quiroga, es la voz de mandatarios como Rajoy. Sí. En fin, o de la Unión Europea, porque, digamos, es un coro grande, que ha ido creciendo. Por cierto, que le reconocían a Almagro, dentro de esta comisión, los 20 votos. Le decían, usted comenzó solo, si no fuera por su gestión, todo lo que se plantea alrededor de Venezuela no tendría los votos que hoy tiene. Así es, y Dani, yo quiero sumarle algo, no solamente lo que tú acabas de analizar, sino particularmente a lo que dice Daniel. Hay un tema que creo que también ha sido determinante. Almagro, en medio de sus habilidades, ha sido estricto a la teoría, no solamente de la democracia, sino especialmente de lo que es una democracia liberal o una democracia constitucional. Fíjate que en el punto que traíamos de la intervención de él en el Congreso de la República, hace menos de una hora, él se apegaba a las formas, al tema del Estado de Derecho, entendiendo ese Estado de Derecho como el imperio de la ley, de una ley que general, que una ley que no se produce en los congresos para beneficiar el interés particular, sino el interés de todos los ciudadanos. Almagro en ese punto ha sido esencial, no se ha llenado de argumentos políticos desde el punto de vista del principio de oportunidad o electoreros, no. Él se ha pegado a la teoría, se ha pegado a los valores que hacen parte de América Latina o del continente americano y que están plasmados en la Carta Democrática Interamericana del año 2001. Él se mantiene en ese punto y eso ha sido vital porque destruir desde el punto de vista discursivo argumentos también planteados es muy difícil. Una última pregunta para ambos. He procurado hacerla esta semana varias veces, la voy a repetir exactamente igual como se la hacía ayer a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. No tenemos una bola de cristal, no podemos predecir el futuro, pero me encantaría preguntarles a corto y a mediano plazo qué ven para Venezuela. Daniel. Bueno, es bueno que usted haya dicho que en ciencia política la futurología no cabe. Sin embargo, uno se traza algunos escenarios. Mi escenario tiene mucho que ver con que tiene que haber un sector militar que se tiene que rebelar en contra de la absoluta destrucción de la justicia y de la aspiración de los derechos humanos que tenemos los venezolanos. Eso todavía no ha ocurrido. Sin embargo, toda mi esperanza, como lo decía Hannah Arendt, estriba en lo inesperado, pero yo sí espero que venga un pronunciamiento, y un pronunciamiento es un pronunciamiento de naturaleza principista, no desde el punto de vista de un golpe de Estado, porque yo creo que eso sería la peor de todas las aventuras posibles, sino esta Fuerza Armada que se dice heredera de los valores de la libertad y de Simón Bolívar, y que en este momento no lo está mostrando, mucho más pronto que tarde, por lo menos un gran sector tiene que mostrarlo, y en ese momento es que ese pacto de gobernabilidad va a tener una viabilidad, porque lamentable o afortunadamente el sector militar venezolano es de alguna manera determinante en todo el futuro de lo que viene en Venezuela. Jairo. Y Dania, yo me voy más quizás por un lado más romántico, no sé por qué, pero hay una frase que a mí me fascina, la Revolución de Mayo del 68, que dice, seamos racionales, pidamos o exijamos lo imposible. Y para mí el imposible en el corto plazo está en la oportunidad de formular una nueva constitución, una constitución que permita, de un lado, particularmente, crear nuevas instituciones y, en segundo lugar, una constitución que permita la inclusión de las diferentes clases sociales para soñar con un porvenir compartido. Bueno, como siempre es un gusto conversar con ambos. Me encantaría tener más espacio y más tiempo. Venezuela es un tema al que le hemos dedicado muchísimo en este programa, por todas las razones que ya ambos explicaron.
porque la crisis ocupa al mundo en general. Ojalá ambas visiones se cumplan, creo que con un poco de cada una. Podemos hacer muchas cosas. Sería estupendo, pero Venezuela transita, Daniel, y esta te la hago a ti, transita y ya políticamente hablando, a nivel de decisiones, a nivel de calle. Mañana hay este paro que ha sido convocado por el día, pero ¿se está recorriendo el camino para llegar a un paro general, a una huelga indefinida? Es decir, ¿está preparado el país y la clase opositora, la clase política opositora, para asumir ese llamado? ¿O está más preparado el país que la clase política? Sí, bueno, yo creo que la preparación también viene dada de una manera terrible y lamentable, que es que la falta de alimentos, de medicinas, ha debilitado, y me refiero al estado de salud, de una parte gigantesca de la población venezolana, que cada vez come menos, que cada vez se puede medicar menos y que cada vez está más lejana del derecho humano fundamental de la salud. De tal manera que el paro, este paro hacia donde se transita, que es un paro general indefinido, no es solamente un tema de voluntad política, es cansancio, es hastío, pero es simplemente no soportar más este modelo de vida que se nos ha impuesto. Así que este paro, a diferencia de fantasmas que hay en la mente de muchos de nosotros, no va a ser un paro de naturaleza solamente ideológico-política. Es un paro que simplemente le tenemos que decir al mundo, y que el mundo le diga al gobierno, que quizás no escucha más que al mundo que a los venezolanos, que nosotros no podemos seguir viviendo de esta manera, porque ya poco a poco la vida deja de tener sentido y deja de valer la pena. Eso es lo peor que le puede pasar a Venezuela, perder el sentido de la vida. Y yo hago votos, y ahí está mi esperanza, y me uno a Jairo en el tema del romanticismo y lo que dijo Hannah Arendt. La esperanza está y radica en lo inesperado. Pues ojalá y lo inesperado nos sorprenda a todos. Gracias a Daniel Bernagui por estar con nosotros y a Jairo, que siempre nos acompaña en la semana. Gracias a ambos por acompañarme en lo que ha sido noticia, evidentemente, en toda la semana, y lo seguirá haciendo, pero especialmente en el día de hoy. Bueno, y también agradecemos a NTN24 por ser la ventana de Venezuela en el mundo, como también se le agradece a Almagro por ser la voz de la justicia que clamamos los venezolanos en el mundo. Gracias, Daniel. Buena tarde para ti.